gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios sobre la Confesión de Fe de Londres de 1689. Estamos en el tema de el decreto de Dios o los decretos de Dios, como ustedes quieran. Hay algunos que creen que hubo un solo decreto y hay unos otros teólogos que interpretan que hay varios decretos. No es un dogma de fe, entonces no vamos a generar una discusión por ello. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios sobre la Confesión de Fe de Londres de 1689. Estamos en el tema de el decreto de Dios o los decretos de Dios, como ustedes quieran. Hay algunos que creen que hubo un solo decreto y hay unos otros teólogos que interpretan que hay varios decretos. No es un dogma de fe, entonces no vamos a generar una discusión por ello. El decreto de Dios que hemos visto, vamos a leer nuevamente el párrafo 1 y 2 de nuestra confesión. Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. ¿Qué ha decretado Dios? Algunas cosas y las otras las hace el diablo por su cuenta. No, todas las cosas. Todo parte de esta premisa. Premisa mayor: Dios es Dios. Premisa menor: Dios hace todo lo que Él quiere. Conclusión: si Dios realmente es Dios, Él hace todo lo que Él quiere y nada escapa de su voluntad. Si Dios hace algo y alguien lo daña, Satanás se interpone, o Dios quiere hacer algo y encuentra un obstáculo, entonces Dios ya no es Dios. Ya no es Dios. ¿Sí ven hasta dónde la iglesia moderna ha humanizado a Dios? El Dios que adora la iglesia moderna no es el Dios de la Biblia, es un Superman. Todos hemos querido ser Superman, ¿cierto? Los hombres, las mujeres de pronto la Mujer Maravilla, super chica. Pero todos que hemos querido ser Superman, un hombre con poderes, pero no un Dios. Un hombre con poderes se encuentra a Lex Luthor, que le daña los planes. Se encuentra a Lex Luthor con un arma hecha que dispara balas de kriptonita o un gas. Bueno, eso fue Batman, ¿no? Con el gas de kriptonita. ¿Y qué sucede? El Superman tiene una debilidad. Es un superhombre, pero tiene una debilidad. Tenemos un semidios en la mitología griega, Aquiles. Aquiles era un semidios, pero no era Dios. Tenía un punto débil, su talón. Por eso nuestro talón se llama el talón de Aquiles y el tendón se llama el tendón de Aquiles por la mitología griega. Era un ser divino, pero humano también, hijo de Zeus con una mujer humana, pero no era Dios. Los dioses griegos tienen debilidades, tienen limitaciones, porque fueron creados por los griegos. Son parte de su historia, de su mitología. Son una invención humana. Tienen limitaciones. Neptuno o Poseidón solo gobierna sobre el mar. Hades solo gobierna en el reino de los muertos. Son creaciones humanas, inventos, historias entretenidas, pero solamente eso. Pero el Dios de la Biblia, Él es el Dios con mayúscula, gobierna y reina sobre la creación
y Él hace su voluntad, como lo hemos visto en todos los textos que ya hemos leído. Entonces todo lo que sucede por orden y voluntad de Dios. Todas las cosas, todo lo que sucede. ¿Y el mal entonces también sucede por voluntad de Dios o es el diablo que le pone zancadilla a Dios y por eso ocurren las cosas malas? Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura. Ya hemos visto, Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él. Dios no tiene comunión con el pecado. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El mal que ocurre en el mundo ocurre por el pecado del hombre, no por Dios. Esos conflictos que hay ahora, la guerra, la amenaza de guerra, secuestros, extorsiones, asesinatos, violaciones. Dios, no, es el pecado del hombre, el pecado del hombre. Dios no se le presenta a una persona y le dice, ahora tienes que violar. No, Él viola porque en Él está la maldad. Secuestra porque en Él está la maldad. Roba porque en Él está la maldad. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien se les establece. Lo que Dios hace en cuanto a las causas secundarias, ¿sí recuerdan que es causa secundaria, no? Lo que no está previsto por uno, ¿sí están de acuerdo? Bueno, le voy a acomodar el concepto. Lo que no está previsto por mí, pero que lo hace alguien más. Y también incluye lo que yo mismo hago. Esas son las causas secundarias. Dios, repito, que lo dije hace 8 días, ¿no? Dios es la causa primaria de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es el que ha establecido todas las cosas. Proceden de su voluntad. Todas las cosas, causa primaria. Causas secundarias. Nosotros somos las causas secundarias. Lo que sucede en la tierra, ¿lo hace Dios como autor material? No, lo hacemos nosotros. Causa secundaria. Cuando el ladrón roba, la causa secundaria de ese robo es el ladrón, no es Dios. Entonces, por eso hay que hacer una diferencia entre la causa primaria de todas las cosas, Dios decretando y ordenando todo lo que sucede en el plan eterno, y tú y yo ejecutando, llevando a cabo ese plan eterno, pero de nuestro propio corazón. ¿Cómo así? Sí, ejemplo. Dios determinó desde la eternidad que Jesús tenía que morir por nuestros pecados. Ese es el plan eterno de Dios. El Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Yo publicaré el decreto, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso es una conversación intratrinitaria en la eternidad pasada, si se puede hablar así. Había sido ordenada la muerte de Jesús desde la eternidad. Tanto así que el libro de los Salmos y el Evangelio de Juan dicen que Judas era hijo de perdición desde la eternidad. Pero aquí en la tierra, en la historia, Judas decidió voluntariamente, sin que nadie le pusieran revólver en la cabeza, primero, robar, segundo, traicionar a Jesús. Causa secundaria. ¿Cuál fue la causa secundaria de la traición de Judas hacia Jesús? El pecado de Judas, la maldad de Judas, la codicia de Judas, la infidelidad de Judas, la deslealtad de Judas. ¿Cuál es la causa secundaria de la traición? Judas mismo. Pero ¿cuál es la causa primaria, no solo de la traición de Judas, sino de la muerte de Cristo? Dios, que lo había ordenado. ¿Ahora sí entendemos? Causa primaria, causa secundaria. Dios establece, Él no viola la voluntad del hombre, sino lo que hace es que establecer la causa secundaria y direccionar el pecado del hombre. Ya lo hicimos con el ejemplo del cultivo, ya lo hicimos con el ejemplo de la corriente eléctrica. ¿Sí recuerdan?
La corriente eléctrica yo no la inventé, pero yo puedo manipularla para mi beneficio. Pero si yo bajo los tacos o los breakers, la corriente eléctrica va a dejar de existir, ¿no? Sigue existiendo. Es más, si se destruyeran todas las plantas termoeléctricas, hidroeléctricas, todos los embalses, todas las plantas de energía nuclear, si se destruyeran todo y volviéramos a vivir como en los tiempos de Adán, ¿desaparecería la energía eléctrica? No. La energía eléctrica es un fenómeno de la naturaleza, como la luz. Lo que nosotros vemos es un uso, o lo que hacemos es un uso de la energía eléctrica. Si yo acabo los bombillos de la tierra, ¿se acaba la luz? No, porque la luz la da el sol. Y si destruyo el sol, ¿desaparece la luz? No, porque el sol es un bombillo gigante, es una fuente de luz, pero no es la luz. ¿Ven? Porque hay otros astros que emiten luz. Las demás estrellas emiten luz. Entonces, ese fue un ejemplo que utilizamos hace 8 días para explicar cómo Dios le da dirección al pecado del hombre. El pecado del hombre. Repito, el pecado del hombre, no el pecado de Dios. El pecado del hombre. El hombre ya es pecador, ya está dañado por el mal. El mal habita en él. Y lo que Dios hace no es inducirlo a hacer el mal, sino direccionarlo para cumplir su propósito. Era necesario que Jesús muriera en la cruz para el perdón de nuestros pecados. ¿Qué hizo Dios? Usó el pecado de Judas. Judas era un traidor. Usó esa disposición de Judas hacia el mal para que traicionara a Jesucristo y así Jesucristo fuese a la cruz. No fue que Dios envió a Jesús a la tierra para que fuera lindo con las personas y en un momento, ¿cómo así? Judas lo traicionó y ahora ¿qué vamos a hacer, Gabriel? Ay, Anás y Caifás lo quieren matar. Pilato se lavó las manos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Satanás va a matar a mi hijo. ¿Qué? No, hombre. ¿Eso quién es? ¿Eso qué es? Un humano. Dios no. Cuando las cosas estaban ocurriendo, se estaba cumpliendo el plan de Dios a la perfección. Nunca se sale de control el plan de Dios. Si se sale de control, Dios no es Dios, ¿sí? Entonces, mencionábamos hace 8 días que en ese plan, en ese uso que Dios hace, en ese direccionamiento del pecado del hombre para cumplir su propósito, se manifiesta la sabiduría de Dios, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en efectuar su decreto. Miren, si Dios no pudiera controlar nada, las cosas, nosotros no tendríamos esperanza de salvación. La salvación sería una contradicción, porque ¿cómo puede una persona decir, creo en Cristo, Cristo me salvó? Que es lo que cree el arminianismo, ¿no? El arminianismo dice, no, salvo siempre salvo, no, eso es una herejía. Salvo siempre, ¿ustedes son los de salvo siempre salvo? Sí. Ay, eso es una doctrina de error. Porque Jesús dice, Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea al que me envió, posiblemente tenga vida eterna si se porta bien. Puede tener vida eterna si Satanás no daña los planes. Si Dios quiere, como me decía mi mamá cuando yo era pequeño, mi mamá me llevaba a mí a comprar cosas y yo veía un robot. Siempre me han encantado los robots, sobre todo si se transforman. Mamá, yo quiero un robot de esos. Cómprame un robot de esos. Y ella me decía, un día de estos, si Dios quiere, o sea, nunca. Si Dios quiere, si este año me va bien, le compro la PlayStation 5. ¿La palabra de Dios dice eso? Posiblemente el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene, no dice tendrá, tiene vida eterna. Puede que no vaya al infierno, eso dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Punto. No, pero yo conozco unos cristianos que viven como incrédulos. No son cristianos, hermano. No son cristianos. Hay algunos que engañan, por ejemplo, esas mujeres que uno ve en la televisión todas hermosas, pero cuando hablan más grueso que uno, y uno dice, ¡ah! Me engañó.
Y usted le pregunta, le pregunta en la televisión, yo soy mujer, me autopercibo mujer. ¿Eso la hace mujer? No, es hombre. Lo que pasa es que hay que indagar un poco más, hay que examinar un poco más, hay que meditar un poco más. Y lo mismo así, yo soy cristiano, pero no muestra a Cristo por ningún lado, no hay vida nueva. Entonces uno dice, no, se autopercibe cristiano, pero es incrédulo. No está fallando Dios. ¿Está fallando qué? La persona. Ni Dios ni la iglesia. La persona es la que no ha nacido de nuevo. No se ha arrepentido de sus pecados. Entonces, salvo siempre salvo no es una herejía. Es una manera folclórica que utilizan para acusarnos a nosotros cuando hablamos de seguridad eterna de salvación. Es que la Biblia lo enseña, hermano. El que comenzó la buena obra en vosotros puede que la termine si ustedes se portan bien. De pronto, si Satanás, si no se atraviesa por ahí algo, de pronto, no. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará, la completará hasta el día de Cristo. El que cree es salvo. Juan 3:36. El que cree en el Hijo, de pronto tiene vida eterna. Si está de buenas. No, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces podríamos decir también, bueno, pero el que no cree en el Hijo de pronto se condena. De pronto. No, se condena. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces me puedo relajar, ¿cierto? Vivir a mis anchas porque tengo vida eterna. Y entonces Dios, en su sabiduría, dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que a la gracia abunde, ¿sí? Ahora se van a acostar a dormir porque creen que tienen vida eterna. Dice, pues no, en ninguna manera. Vamos a perseverar en el pecado porque la Biblia dice que si creo en Cristo tengo vida eterna. Y él dice, ahora entonces se van a relajar a vivir en pecado. No, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado. El que cree en Cristo muere al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Cómo puedo yo vivir en pecado si Cristo murió por mis pecados y yo estoy muerto al pecado? ¿Ve? Entonces vamos a continuar con nuestros textos. La semana pasada habíamos quedado en Génesis 50:20. José hablándole a sus hermanos, diciéndoles, ustedes planearon mal contra mí, ustedes maquinaron mi muerte, me tiraron a una cisterna, me vendieron a los ismaelitas pensando que no me volverían a ver, pero se fregaron porque yo soy como Freddy Krueger. A Freddy Krueger no lo han podido matar y siempre vuelve. Cuando uno al final de la película piensa que se murió, no, volvió a aparecer. No estoy diciendo que me gusten las películas de terror, ¿no? Pues no me gustan porque eso tiene algo raro, ¿no? Pero cuando era chico, mi papá nos ponía a ver eso. Entonces, no estoy diciendo que vea ahorita. No, de verdad no. Vamos a Génesis 50:20 rápidamente para recordar. Solo para recordar, no lo voy a explicar porque ya hace 8 días se mencionó. Vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Sí? Pero es que esto lo explica, hermano. El que no lo vea es porque, de verdad, ustedes pensaron mal contra mí. En ellos había maldad. Pero Dios, ¿qué hizo con esa maldad? La encaminó a bien. En el momento se veía como algo malo, como que no había esperanza. Pero todo eso Dios ya estaba en el plan de Dios para llevarlo a un bien mayor, que José fuera gobernador de Egipto y de esta manera la nación de Israel fuese salvada del hambre y fueran preservados. Porque si Israel moría, no había Mesías. ¿Sí? Si Israel moría, no había Mesías. No, pero Dios, entonces están los que todos lo refutan. No, pero Dios podía sacar al Mesías de otro lado. No, lo podía sacar de otro lado porque Él le había prometido a Abraham
que de la simiente de él vendría la bendición para todas las naciones de la tierra. Entonces no podía sacarlo de otra parte. El Mesías no podía ser egipcio, no podía ser idumeo, no podía ser mesopotámico, no podía ser cananita. Tenía que ser de la descendencia de Abraham. Tenía que ser israelita. Y ese era el plan. Entonces, en ellos estaba el mal. Lo que hizo Dios fue encaminarlo para cumplir su propósito, salvar a Israel del hambre. Y así, siglos después, viniera nuestro Salvador. Segundo libro de Samuel 24:1. Segundo libro de Samuel 24:1, el censo. David censa a la nación de Israel. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. ¿Qué hizo? No hay a ciencia cierta la razón por la cual, la Biblia no la menciona de forma clara, porque Dios se enojó con Israel. ¿Y por qué Dios se enojó con Israel? Pues la Biblia no nos lo dice, ¿cierto? Algo hicieron para que la ira de Dios se encendiera contra Israel. Como cosa rara, ¿no? Como cosa rara, Israel siempre metiéndolas de caminar. Se encendió la ira de Dios contra Israel, ¿sí? Por algún pecado de la nación. ¿Y qué hizo Dios? Incitó a David contra ellos a que dijese: veas un censo de Israel y de Judá. El pueblo había pecado en el pueblo, había pecado en el corazón de David. David, lleno de orgullo, porque hacer un censo sin el mandato divino era una muestra de arrogancia. Bueno, vamos a ver cuánta gente tengo yo. Pero Dios no le había ordenado eso a David. Que en David había orgullo, había arrogancia por sus triunfos, sus victorias. Ya estaba establecido en el reino. Voy a hacer un censo de mi ejército, a ver cuál es mi poderío militar. Y Dios usó el orgullo, la arrogancia y el pecado de David, la soberbia, su autoconfianza, ¿para qué? Castigar al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel había pecado. Entonces, ¿qué usó Dios? La arrogancia de David, la soberbia. ¿Y qué hizo David? Un censo. Dios inclinó a David a hacer un censo. David hizo el censo por su orgullo y soberbia. No le preguntó a Dios, Dios no se lo ordenó. ¿Y qué sucedió allí? Bueno, hubo mortandad. Después de que David hace el censo, Dios castiga a toda la nación. Castiga a toda la nación. Pero, mire lo que dice el primer libro de Crónicas, capítulo 21, pasaje paralelo de este texto de la Escritura. Dice la palabra de Dios en el texto de Samuel, segundo libro de Samuel 24, que Dios se enojó con Israel e incitó, inclinó a David, lo motivó a hacer un censo para castigar a Israel. Pero ¿qué dice Crónicas? Primer libro de Crónicas 21:1. Ahí no está, este es el texto paralelo. Segundo de Samuel 24:1, mírenlo aquí, en el punto número 4, después de Génesis 50:20. ¿Qué dice? ¿Alguien lo quiere leer? Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces, la Biblia se contradice, porque en una parte dice que fue Dios y en otra dice que fue Satanás. No, la Biblia no se contradice, la Biblia se complementa. Entonces ahora tenemos la información completa. Dios estaba enojado con Israel por causa de su pecado y envió a Satanás. De manera que quien incitó a David a pecar contra Dios haciendo un censo basado en su arrogancia y orgullo fue Satanás, no fue Dios. Entonces, cuando leemos el texto de Samuel, pareciera que fue Dios. No, pero Dios incitó a David. Pero es que la Biblia no nos deja a nosotros iniciados, no nos deja con hambre. Vamos a Crónicas y Crónicas nos dice: sí, Dios incitó a David a hacer el censo, pero a través de Satanás. Fue Satanás el autor material de ese pecado de David. Fue Satanás el que inclinó
Dios usó a Satanás. Y algunos creen todavía que Satanás se le enfrenta a Dios cara a cara, que hay una pelea entre Dios y el Satanás. El yin y el yang están en conflicto. No, el yin y el yang, filosofías orientales. No, hermano. Dios está acá y aquí está todo lo demás. Eso es lo que significa santo. Lo que significa santo es eso, hermano. Por eso es que es importantísimo que nosotros conozcamos los atributos de Dios. ¿Qué significa santo? Santo es que Él es bueno, que en Él no hay pecado. Santo es que Él es puro. No, eso no significa santo. Eso no significa santo. Santo significa apartado. Apartado. Que Dios, clase aparte. Tenemos a Dios acá y aquí en otro lado el resto de la creación, incluyendo a Satanás, demonios, ángeles, Miguel, Gabriel, tú y yo, planetas, estrellas, absolutamente todo. Aquí y acá, Dios. Entonces los que ponen a Satanás acá, hermano, tienen un problema de entendimiento de la Escritura o tal vez no la leen. Y en lugar de clamar a Dios cuando está sucediendo algo en sus vidas, que ellos infieren que es Satanás el que está obrando, en lugar de clamar a Dios, se agarran a pelear con el diablo. Te reprendo en el nombre de Cristo y dime tu nombre y que bla, 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 bla. Pero la Biblia no manda eso. La Biblia no manda eso. Pastor, ¿en qué parte de la Biblia dice que tengo que agarrarme a pelear con el diablo y preguntarle su nombre? Jesús lo hizo. Tú eres Jesús. Tú eres Jesús. Sí, tú eres Jesús. Pero la Biblia dice en Marcos 16, mayores cosas que estas harán. ¿Así? Bueno, les pongo un reto. Les pongo un reto. ¿Ustedes creen en Cristo? ¿Están seguros que han nacido de nuevo? El próximo muerto que haya aquí en el pueblo me lo resucitan. Y me lo traen acá el próximo domingo. Como a mí no me gusta mucho el sol, van a profetizar que se va a oscurecer el cielo. Y como algunos aquí, la mayoría somos pobres, alguien se va a levantar acá y va a multiplicar, así como hizo Elías con el aceite, la harina, va a multiplicar la carne, el pollo, la harina, la panela. Bueno, la panela no, porque tiene azúcar y el azúcar es dañina, ¿sí? El café, a los que nos gusta el café, va a multiplicar. Ese café que está ahí, me lo van a convertir en café del bueno. Ese es del bueno, ¿no? Pero digo, ese café caro que toma la gente, ¿cómo se llama ese café de origen, Cristian? ¿De qué? De especialidad. Ese que se daña, el café ese que se daña, que no puede durar mucho tiempo, se daña porque es un fruto, es carísimo. Me lo convierten en eso, porque la Biblia dice mayores cosas. Y la próxima vez que vayamos al río o a piscina, a caminar sobre el agua, hermano. Cuando llueva y haya un charco, ¿qué cuento de poner piedras y ladrillos? A caminar sobre el agua, porque Jesús caminó sobre el agua, ¿o no? Jesús caminó sobre el agua. Y entonces, ¿por qué ustedes no caminan sobre el agua? El que no sepa nadar, no importa. No importa. Aquí nadie va a aprender a nadar, porque no necesitamos nadar, porque mayores cosas que estas haremos. Jesús caminó sobre el agua, hermano, yo no voy a caminar sobre el agua solamente, voy a volar como Goku. Ah, Naruto camina sobre el agua, ¿sí o no, Luis? Los ninjas de la hoja caminan sobre el agua, porque canalizan el chakra hacia los pies y caminan sobre el agua. Así vamos a hacer nosotros. Mayores cosas que Jesús haremos, ¿sí o no? Cuenta de lo absurdo de esa enseñanza, ¿sí se dan cuenta? Es más, no solamente deberíamos hacer lo que hizo Jesús, sino cosas aún mayores, ¿cierto? Un muerto, Jesús lo resucitó. Yo no lo voy a resucitar solamente, lo resucito y lo mando para el cielo de una. Jesús salvó al hombre, yo voy a hacer cosas mayores, voy a salvar al diablo. ¿Sí ven lo irracional de esta enseñanza? ¿Es irracional? Pero entonces tenemos a la iglesia moderna hoy repitiendo como loros. Yo no sabía que los cuervos hablaban. Esta semana me mostraron videos de cuervos diciendo hola. Dicen hola los cuervos.
hola. Repitiendo como loros y como cuervos lo que le dicen los otros. Cruzada de milagros. A ver pues, ¿dónde están los milagros? Muéstreme luz. No tiene fe. Cuando Jesús le dijo al endemoniado ganadero, ¿cierto, Luis? El endemoniado ganadero, el endemoniado gadareno, cree en Jesucristo. Le dijo, ¿tú crees que yo soy Dios y te puedo liberar? ¿Él le dijo eso? No. Él llegó, hermano, y el demonio salió corriendo, temblando, le dio miedito. Pero mayores cosas que esas haríamos, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué la iglesia hoy pelea con el supuesto endemoniado? Y él se cae al piso, se vomita, se hace popó, se orina, se revuelca. Tienen que venir 4 o 5 a agarrarlo. Pues claro, hermano, mire, si a mí se me vienen 3 personas a agarrarme la cabeza, a querer botarme al piso, hermano, yo me defiendo. Puños y patadas es lo que van a recibir. Y mínimo entre 3 tienen que agarrarme, hermano. Yo no me dejo. ¿Cómo así que me van a tirar al piso entre 3? Supuestamente a sacarme los demonios. ¿Están locos? Y entonces dicen, mire ese demonio cómo tiene fuerza. No, no es fuerza, hermano, es la lucha por la supervivencia. ¿Cómo me van a aventar al piso ahí a tirarme al suelo a media hora? Y cuando la persona se para y sale corriendo, miren, el demonio no quiere la presencia. ¿Cuál presencia de Dios, hermano? O sea, usted lo agarran los tipos para supuestamente secuestrar, lo que hace usted, sale corriendo. Por muy pastor que sea, que lo agarran a uno y agárrelo. No, agárrelo, ni que estuviera jugando a la lleva. Agárrelo. No, hermano, eso es un irrespeto contra Dios y contra su palabra. Mayores cosas que estas haréis, si se cumplió, porque Jesús le predicó el evangelio solo al pueblo judío. Y sus discípulos superaron a Jesús porque llevaron el evangelio a todo el mundo conocido, Europa, Asia y África. Superaron a Jesús. ¿Cuántas personas se le convirtieron a Jesús? ¿Ni 1000? ¿Cuántos lo estaban esperando? 120 personas lo estaban esperando en el aposento alto. Se le apareció a 500 personas después de resucitar. Pero ¿cuántos se convirtieron en el primer sermón de Pedro en Hechos 2? 3000. Una sola predicación, hermanos, y se convirtieron 3000. Jesús no convirtió 3000 personas. Mayores cosas que estas haréis. Entonces ahora sí. Claro. Y tenemos a los eruditos de la palabra de Dios. Te reprendo, dime tu nombre, agárrelo. Ridículos. Pero porque no quieren estudiar la escritura y se niegan a aceptar lo que la Biblia enseña. Ese es el Dios de la Biblia, hermano. Jesús llegaba y salían corriendo los demonios. La muchacha, tú eres Pablo, el que predica a Cristo. Este hombre es un hombre de Dios. Y Pablo le dijo, sal. Salió el demonio. Acá no, venga el jueves, 3 de la tarde, vamos a sacarle el demonio. Hay 20 personas ahí todos, dizque clamando a Dios. Y ya, la persona 1 hora después, cansado, con ganas de irse. ¿Se siente mejor? Claro, me tengo que ir. Esta locura que es. Venga entre 8 días. Bueno, a los 8 días va otra vez. Otra vez vamos a hacerle porque todavía hay demonios ahí. 1 hora después, ¿ya se siente mejor? Uy, claro que sí. 1 hora aquí, cansado. No, hermano, Jesús llegaba, chao. ¿Quieren saber más? Hay una serie sobre el Espíritu Santo en el canal. Óiganla. ¿Y por qué hoy no hacemos eso? Porque ya la palabra de Dios fue revelada y esos milagros eran fundacionales. En la historia de la iglesia no ha habido. Usted lean la Biblia, hermano. Es que la gente no lee la Biblia y piensan que la Biblia es un libro de milagros. ¿Cuántos milagros hizo Abraham? ¿Cuántos milagros hizo Isaac? ¿Cuántos milagros hizo Jacob? Jacob multiplicó el pan, los peces, ¿sí? Si los creyentes tienen que hacer milagros, ¿por qué Jacob, en lugar de enviar a sus hijos a Egipto, no multiplicó la comida, hombre? Y es que tenemos que pensar, hermano, aprender este órgano que tenemos dentro del cráneo, ponerlo a trabajar, hermano, porque dentro de la iglesia hay mucha gente que no ha estrenado el cerebro, no lo ha estrenado. Repiten como loros. Bueno, si Jacob es el padre de la nación escogida por Dios, ¿por qué Jacob no multiplicó la comida?
como Elías. ¿Por qué? ¿Y por qué en lugar de ponerse a hacer tretas y trampas con Labán para ver quién tumba a quién, por qué sencillamente no multiplicó las cabras? Sí, las multiplicó. Dios fue el que lo enriqueció, hombre. Porque los milagros obedecen a periodos revelacionales de la historia. Periodos en los que Dios se revela. La ley, los profetas, Cristo. No hay más. Búsquenme un milagro hecho por Job. ¿Por qué no le quitó la sarna él mismo? ¿Sí o no? Periodos revelacionales, la ley, Moisés, los profetas, Elías. ¿Cuántos milagros hizo Isaías? Ya que estamos leyendo el libro de Isaías. Búsqueme un milagro ahí que Isaías hizo. Convirtió el agua en vino. Tenía sed y quería tomarse un vino tinto. ¿Cuántos milagros hizo Isaías? No hay. ¿Cuántos milagros hizo Malaquías? ¿Cuántos milagros hizo Jonás? Estaba muriendo porque el sol le estaba dando en la cabeza, hombre. Periodos revelacionales. Moisés, milagros, señales y prodigios. Elías y Eliseo, periodo profético, milagros, señales y prodigios. Jesucristo y los apóstoles, milagros, señales y prodigios. Y nosotros no estamos dentro de un periodo revelacional porque ya tenemos la escritura completa. Aquí está la revelación de Dios. Ya en este tiempo no hay milagreros, ni hay profetas, ni hay habladores en lenguas. Les resumí la serie, pero escúchenla, que a mí me parece que es buena. Escúchenla, porque lamentablemente la iglesia no oye las enseñanzas. Yo me doy cuenta. Hago el bobo, pero yo me doy cuenta. La oye la gente de afuera, pero los de aquí desprecian el pan que Dios pone sobre la mesa. Y después, no entiendo. Pero ¿cómo va a entender, hombre? Ahí está la enseñanza. Entonces, ese es el Dios de la Biblia, hermanos. Sigamos para terminar. Isaías, capítulo 10, versículos 5 al 7. Isaías 10, del 5 al 7. ¿Aprendimos algo hoy? Sí, yo creo que sí. Y a mí me sirve recordarlo. Isaías 10, del 5 al 7. Otro ejemplo de cómo Dios, este tema lo vamos a profundizar más cuando veamos la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Isaías 10, del 5 al 7. Dice la palabra de Dios: Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así. Tu gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver.